mañana el mensaje lo he titulado Asignando las responsabilidades en medio de las pruebas. ¿Estás pasando por pruebas? Entonces vamos a asignar las responsabilidades correctas. Vamos a hablar de cómo podemos hacer esto, cómo podemos asignar esas responsabilidades, tomando en cuenta que tanto el hombre como la mujer que tienen la paciencia, la constancia y atraviesa a su vez por pruebas, por dificultades, entonces van a poder saber cómo vencer y ser bendecidos. Santiago 1:3. Vamos a buscar allí, seguramente en sus pantallas van a tener el versículo escrito. Santiago 1:3 dice: sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Domingos atrás, hace unos buenos domingos ya, que nosotros hablamos sobre la tendencia del ser humano de echar la responsabilidad de todo lo que pasa a otras personas. Si nosotros todo lo que hacemos nos sale bien, entonces va a ser el producto de nuestras habilidades, ¿no es así? Pero si por el contrario todo sale mal, todo nos salió al revés, entonces buscamos quién puede ser el responsable de toda esa situación en vez de nosotros. Vamos a buscar de dónde es que salió esta tendencia que tenemos. Génesis 3:13. Génesis 3:13. La palabra de Dios dice: entonces Jehová le dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces, antes ya, Dios había ido a Adán y le dice a Adán, ¿no? En Génesis 3:12. Vamos ahí nomás. Génesis 3:12, y dice: el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aunque siempre primero Dios fue al hombre, nos podemos dar cuenta aquí de la respuesta de este hombre. Primero le echa la culpa a la mujer. La mujer me dio y comí. Pero antes Adán le dice: la mujer que me diste. La mujer que me diste. Es decir, también la responsabilidad recaía sobre Dios. Tú me diste a esa mujer, ella vino, me tentó y yo comí. Hermanos y amigos, de esto mismo quisiera hablar en esta mañana. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a asumir nuestras responsabilidades. Que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, nosotros, los hijos de Dios, delante de Él, aprendamos a corregir estos errores comunes, y asumamos la parte que nos toca en nuestra responsabilidad. O, de lo contrario, encontrar verdaderamente la responsabilidad a la persona correcta. Y de esto queremos hablar en esta mañana. Y hay 3 cosas que quiero compartir con ustedes. Lo primero que quiero ver es reconocer tu deber. Reconoce tu deber, hermano, amigo. Santiago 1:12. Vamos a buscar Santiago 1:12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, nuestro deber en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, es soportarla, pero en Dios, ¿no? Ahora,
En otra versión de la palabra de Dios menciona a la tentación como la prueba. Y dice, bienaventurado el varón que persevera bajo la prueba. Hermanos, las pruebas siempre constituyen uno de los métodos de Dios para desarrollar nuestra fe en Cristo. Y para que nosotros crezcamos y nos desarrollemos en la paciencia. Y también podemos decir bienaventurados, es decir, felices son aquellos que soportan las adversidades por no dejarse hundir, por no dejarse caer en la amargura, en la depresión. Entonces, el Hijo de Dios sabe que las pruebas no es el fin. Y aunque todo parezca perdido, hermanos, aunque tenga todo un tono oscuro que no podamos ver, más tarde Dios lo va a transformar en gloria y de bendición para nosotros. Salmos 35. Vamos a buscar Salmo 35. Y dice la palabra de Dios, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría. Y aquí en esta carta de Santiago, hermanos, la palabra nos dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, hermanos, cualquiera que sea nuestro deber, lo que nosotros tenemos que hacer en medio de esas pruebas es poner nuestra mirada en Dios, poner nuestra mirada arriba. Somos sus hijos y estamos bajo su favor y gozamos de sus bendiciones, hermanos. Ahora, Santiago nos da una razón más para perseverar en medio de esas pruebas, de esas crisis, de esos momentos difíciles que a veces nosotros no podemos soportar. Santiago 1, capítulo 1, verso 1 y 2. Santiago 1, verso 2 al 4. Dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice aquí que debemos tener por sumo gozo, por alegría, hermanos. ¿Cuándo qué? Cuando estemos en diversas pruebas, en diversas dificultades. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que Dios nos va a dar el fruto de ese gozo que va a producir la paciencia. Por medio de esa paciencia, nosotros vamos a ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Y nos da otra razón más. Vamos a recibir ese galardón que Dios ha prometido a todo aquel que le ama. Qué increíble, ¿no? Tremenda esta palabra. En otras palabras, cuando perseveramos hasta el final, nosotros vamos a demostrar que amamos a Dios y que aquellos que perseveran hasta el fin serán glorificados, serán levantados, serán bendecidos. Ahora, esta promesa no es para solamente los que sufren, para todo aquel que sufre. Esta promesa es para que todos aquellos que perseveran hasta el final, todos aquellos que soportaron la prueba en fidelidad, que son fieles. El verso 12 de Santiago, el capítulo 1, dice: bienaventurado el varón
que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Esa es la corona que te espera, hermano. Aquí hay algo importante, y que esto que nos está hablando Santiago no es solamente para aquel que resiste, porque ya no le queda de otra. No es solamente para el que aguanta la prueba. Tiene que ser aprobado en la prueba. Es decir, hermanos, aquel que sale victorioso delante de las pruebas. En otras palabras, bienaventurados son todos los que resisten y soportan mientras que están en la prueba. No aquellos que reniegan, aquellos que maldicen, aquellos que le echan la culpa a Dios, que no soportan, que se tiran al suelo y comienzan a renegar de todo, ¿no? No aquellos que soportan porque ya no les queda de otra. No, para que él resiste en fidelidad. Así que Santiago nos dice, reconoce tu deber. ¿Cuál es tu deber? Soportar la prueba mirando al cielo, mirando al Señor. Ese es tu deber. Tus ojos en aquel galardón y la corona de vida que Dios ha prometido para todo aquel que le ama. Increíble. Eso es la verdad. Cada vez que pasamos por pruebas o alguien pasa por pruebas, yo siempre le digo, tienes que pasar la prueba en victoria. Tienes que ser aprobado. Porque si tú no eres aprobado, si te tiras al suelo, si tú de repente tiras la toalla, quizás no aguantas más, le echas la culpa a todos y reniegas y no haces más que mirar la prueba y no mirar a Dios. Claro, has aguantado la prueba hasta el final, pero al final Dios te va a desaprobar. ¿Por qué? Porque no pasaste la prueba en fidelidad. Hermanos, esa lucha no es en vano. Sé fiel y vas a mirar la gloria de Dios que te espera. Él nos está preparando esa corona de vida, la gloria celestial, hermano. Eso es lo que nos espera cuando vayamos con Él. Romanos 8:18. Vamos a buscar Romanos 8:18. Dice la palabra, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, cuando nosotros comparamos la gloria venidera, es decir, esa paz, ese gozo, esa santidad, la perfección, con las aflicciones del tiempo que estamos viviendo hoy, tenemos que decir que no hay punto de comparación. Nada se compara, hermanos, con la gloria venidera. No se comparan porque la gloria venidera sobrepasa a las aflicciones del tiempo presente. Por eso tenemos que fijar nuestros ojos en Dios. Por eso tenemos que soportar esa prueba en Él, confiados, creyendo, aceptando, aferrándome a su palabra. Ese es mi deber como hijo de Dios, perseverar hasta el fin, creerle a Dios, creerle a Dios. Hermanos, segunda cosa que tenemos que reconocer es nuestro pecado. Reconoce tu pecado. Santiago 1, 13 al 15. Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces
la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Algunas de las pruebas que vienen a nuestra vida, hermanos, vienen en forma de tentaciones. Nosotros somos responsables de luchar contra aquellas tentaciones, perseverar hasta el fin. Pero hermanos, a veces lo que pasa es que caemos en la tentación, y la tentación del ser humano, como hemos dicho, nos atrae, y después que caemos en esa tentación le echamos la culpa a los demás. No reconocemos nuestras responsabilidades, no reconocemos que no hemos soportado la prueba. Entonces, cuando caemos en pecado, le echamos la culpa a cualquiera, al resto, ¿no? O también le echamos la culpa al diablo. Hay muchos hermanos que dicen, el diablo me tentó, pastora, el diablo lo hizo, el demonio lo hizo. No, es tu propia concupiscencia, que no pudiste soportar esa prueba, esa tentación. Hay otras personas que le echan la culpa a Dios, así como Adán. La mujer que me diste, ¿no? Dios tenía la culpa. Entonces, decimos, si todo está en control de Dios, si Dios ha tomado el control de mi vida, Dios ha tomado el control de todas las circunstancias, entonces es Dios quien me pone en la prueba, en la tentación. Entonces yo peco, la culpa es de Dios. Eso decimos, eso lo pensamos, quizás no lo decimos, pero lo pensamos. Dios tiene la culpa porque Él puso la tentación. No la puso, hermanos. Dice la palabra que no. Santiago dice, jamás puedes pensar así. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice la palabra esto? Hay dos razones importantes para decir una cosa así. Primero, por causa de la naturaleza de Dios. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Hermanos, Dios es santo en todo su ser. Por lo tanto, no hay nada en Dios que tiente al pecado. En Dios no hay deseos pecaminosos, ni tampoco podemos decir que hay debilidad en Él. Segundo, por causa de los propósitos de Dios. Dice, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Ese no es su propósito. El propósito de Dios no es querer que tú desobedezcas. Pero podemos decir, ¿acaso Dios no nos prueba? ¿Acaso Dios no prueba a sus hijos? Sí, sí es cierto que Dios prueba a sus hijos. Prueba a su pueblo. Génesis 22:1. Vamos a buscar Génesis, primer libro del Antiguo Testamento, capítulo 22, verso 1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Y cuál fue el propósito de esa prueba que Dios hizo con Abraham? Vamos a Génesis 22, igual, en el mismo capítulo, verso 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Hermanos, Dios quería probar si el amor que Abraham le tenía a Dios era más grande que el amor que le tenía a su hijo. Hemos enseñado varias veces que el amor que nosotros tenemos que tener es primero para Dios, después para la esposa y después para los hijos. Pero Dios quería probar a Abraham para saber si él amaba más
a su hijo, su único hijo. Hermanos, el hijo de la promesa. Dios estaba probando tanto el amor de Abraham como su obediencia. Y de la misma manera, Dios hace con nosotros, con sus hijos. Cuando estamos en diversas pruebas, Dios prueba nuestra obediencia. ¿Qué tanta fidelidad tenemos en Él? ¿Qué tanta confianza le tenemos? ¿Qué tanto le creemos? De algunas personas están en pruebas y se tiran la toalla, dejan de creer, están dispuestos a dejarlo todo, ya Dios no me escucha y ponemos a renegar. No estamos siendo obedientes. Dios quiere que nosotros le creamos, que seamos obedientes en medio de la prueba, en medio de las dificultades. Él espera que nosotros le seamos fieles. Dios no se fija, hermanos, cuán grande es la prueba que tú pasas. Esa te la fijas tú. Cuando uno está en prueba, lo primero que piensa, no, pero lo que yo pasé es mucho más grande de lo que tú has pasado. Y no nos ponemos de los zapatos de los demás. Creemos que lo que yo he pasado no lo pasó nadie, ¿no? Entonces, pero Dios no se fija en eso. Dios no se fija qué tan grande es la prueba, sino si estamos dispuestos a ser fieles. Si estamos dispuestos a decir, como dijo el salmista, vamos a buscar Salmo 27:3. Salmo 27:3. Dice la palabra, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Confiado. Cuán grande sea la prueba, yo estaré confiado. Cuán terrible que sea la prueba, cuán oscuro que vea las cosas, yo confiaré en Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que en mí se encarna la seguridad de que Dios está conmigo. Que Dios nos ayuda, que Dios nos fortalece, que Dios nos va a llevar hacia adelante, hermanos. Salmos 27:1. Vamos a buscar Salmos 27:1. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? De nadie. Solamente fortalecernos con Dios. Me acuerdo mucho que cuando mis hijas estaban pequeñas, bueno, ya llegando a la adolescencia, no tan pequeñas, había una de ellas que siempre quería salir del camino. Y yo me daba las vueltas en el parque que había detrás de mi casa y iba orando y oraba por ella y le decía al enemigo, no vas a salir con tu gusto, no vas a salir con tu gusto. Y yo le creía a Dios. Señor, yo te creo. Tú me das la estrategia para luchar al lado de mi hija. Tú me vas a dar la estrategia para enseñarle a serte fiel. Hermanos, cuando caigamos en la tentación, hermanos, tenemos que reconocer que nosotros somos responsables de la parte que nos toca. Reconozcamos que hay concupiscencia en nuestros corazones, que hay deseos pecaminosos todavía, porque somos imperfectos. Hay deseos, hermanos, dentro de nosotros que no nos ayuda a resistir y no resistimos la tentación. Pero si nosotros acudimos a Dios, Dios nos va a ayudar en medio de su sabiduría. Dios nos va a dar la palabra, Dios nos va a dar las promesas, Dios nos va a dar la fortaleza para salir airosos. Hermanos,
aceptemos que somos débiles y que no debemos de jugar con la tentación. No, esto yo lo puedo controlar, ¿no? Eso decía yo cuando recién conocí al Señor y todavía yo fumaba. Y le decía, no, sí, en cualquier momento yo puedo dejarlo. Esto yo lo puedo controlar. Y es verdad que quedó algún tiempo en que yo me di cuenta que no podía controlarlo. Tuve que tomar la mano de Dios para que Él me permitiera salir airosa de esas batallas, airosa de ese pecado, desecharlo de mi vida. Porque Dios, hermanos, es fuerte, pero si nosotros nos dejamos arrastrar por el pecado nos seduce, el pecado nos lleva a caer y ese pecado nos va a llevar a la muerte. Hermanos, luchemos contra la tentación, luchemos creyendo que Dios está delante de nosotros, que Él nos ayuda a salir adelante. Tercera y última cosa que quería tratar con ustedes: reconoce quién es tu Dios, reconoce a tu Dios. Santiago 1, 16, 18. Santiago capítulo 1, 16 al 18. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago, hermanos, comienza diciéndonos: hermanos míos, no erréis. ¿Y qué significa? No te equivoques, no te dejes engañar, entiende la palabra de Dios. Hermanos, Santiago en los versos 12 al 15 que hemos visto nos enseña de que Dios no es la fuente de las tentaciones. No es la fuente, hermanos, de que nosotros caigamos en esas tentaciones. Él es vida y nos da vida a los creyentes. Y para explicar esta verdad nos da dos razones. Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Ahora, en estos versículos del 16 al 18, con el propósito de que nosotros los creyentes no seamos engañados en cuanto a que a la tentación, nos pasa a demostrar la bondad de Dios para con sus hijos, para todos los creyentes, todo aquel que ha puesto su confianza en Él. Primero, hermanos, ¿cómo lo demuestra? Primero, la bondad de Dios a los creyentes la demuestra, dice Santiago, que es la fuente de todo lo bueno. Dios es la fuente de todo lo bueno. Y segundo, Dios da vida a los creyentes. Y vamos a ver uno por uno. Dios, toda buena dádiva, dice. Toda buena dádiva, el verso 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago, hermanos, retoma el tema de la tentación, pero en este caso para explicar todo lo contrario que escribió en el verso 13. ¿Qué dice el verso 13? Vamos a recordarlo nuevamente. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hermanos, para manifestar la bondad inmutable de Dios, aquella bondad que no cambia, que no varía hacia sus hijos, aquellos que creen en el Señor Jesucristo,
Hermanos, la descripción de esa bondad la expresa de una manera precisa con estas palabras: buena dádiva y don perfecto. Entonces, ¿cuáles son estas dádivas y estos dones? Aquí en la palabra Santiago no lo explica, pero la palabra de Dios nos enseña que los dones son los recursos que Dios nos ha dado para nuestra vida cristiana. Y el primer don que Dios nos da es el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Vamos a buscar Hechos 2:38. Dice la palabra: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como un don, hermanos. Pero también nos ha dado a cada creyente dones, que son capacidades espirituales que nosotros recibimos para poder servirle a Dios de una manera eficaz. Primera de Corintios 1:7. Primera de Corintios 1:7. Dice la palabra de Dios, allí en Primera de Corintios 1:7. Dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice: todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, Pablo describía el don de Dios como una superabundante gracia, como un don inefable, la gracia de Dios. Es decir, es difícil de explicar con palabras. Pero hermano, Santiago habla de esas dádivas, de los dones que recibe cada creyente y que nos enseña a vivir y que vienen de lo alto. Dice: del Padre de las luces. ¿Cuál es esta expresión? Esta expresión, hermano, nos hace alusión a Dios como el creador de todo el universo. Aquel que creó los astros que emanan luces. Sin embargo, hay momentos que estas luces tienen cambios, ¿no? Como los eclipses, por ejemplo. Pero hay que aclarar que Dios no sufre ningún cambio. Dios no cambia, hermano. Dios es el mismo ayer, hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Hermanos, Malaquías 3:6. Dios, hermano, nos dice Malaquías que Dios es inmutable. Él no cambia. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por eso es importante, hermanos, entender que Dios siempre ha sido un Dios de amor. Dios siempre ha sido misericordioso, clemente. Esa es parte de su naturaleza. De modo que Dios siempre ha hecho y seguirá haciendo lo que es bueno. Lo que es bueno. Santiago dice: no erréis, hermanos, no erréis, no nos dejemos engañar, no nos dejemos extraviar. ¿Por quiénes? Por aquellos falsos maestros, por aquellos filósofos que buscan desvirtuar la palabra de Dios, enseñando que Dios es un Dios injusto, que Dios es un Dios malo y que Dios no nos ama. Y pone una duda tremenda en nuestros corazones, como lo hizo con Eva, ¿no?
Sabemos que ese siempre será el mensaje del enemigo. El diablo desde sus inicios trabajó de esta manera. Génesis 3:5. Vamos a buscar Génesis 3:5 para ver cómo, o recordar cómo es que Satanás tentó a Eva. ¿Qué es lo que le dijo? Dice, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tremendo, ¿no? El diablo siempre va a poner la duda en nuestros corazones si nosotros no conocemos verdaderamente a ese Dios tan bueno que tenemos. Segundo, dice, Dios da vida a los creyentes. Verso 18 de primera en Santiago. Dice, Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. La frase Él de su voluntad nos muestra, hermanos, el contraste con la tentación que surgen de los apetitos del creyente, de los deseos carnales, y no en el consentimiento de Dios. En otras palabras, la voluntad de Dios para la vida de los creyentes es siempre y será siempre que ellos sean santos, que sean verdaderos, que sean justos y que imiten a Jesucristo. ¿Cómo muestra entonces Dios su bondad a diferencia de la tentación? Esa tentación, hermanos, que nos conduce al pecado y que siendo consumado ese pecado produce la muerte. Dios, hermanos, produce vida en aquellos que ponen su fe en Jesucristo. ¿Cómo? Luego de oír la palabra de Dios, que es la palabra de verdad, que dice Santiago, el Evangelio de Jesucristo. Cuando escuchamos y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Romanos 10:17. Vamos a buscar Romanos 10:17. Dice la palabra, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Hermanos, Dios hizo nacer a aquellos creyentes a quien Santiago se estaba dirigiendo. ¿Para qué? Para que sean primicias de sus criaturas. Las primicias, hermanos, eran los primeros frutos maduros que eran recolectados y se dedicaban como una ofrenda agradable a Dios. Y este producto, después de haber sido dedicado al Señor, era la primicia, es decir, una ofrenda para Dios. Entonces significaría la gran cosecha que vendría más adelante de aquellos que recibían la palabra de verdad. La bondad de Dios, hermanos, se ha manifestado y ha quedado en evidencia al darnos vida después de creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Hoy, hermanos, somos el fruto de esas primicias, porque si Dios sigue cosechando día a día a aquellos que han de ser salvos. Entonces, como primicias, hermanos, estamos dedicados, consagrados al Señor. Y Él nos ha hecho nacer, por tanto, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor.
Y amigo que tú estás escuchando este mensaje, si realmente te das cuenta que no tienes a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, este es el momento para decirle al Señor: perdona mis pecados. Ayúdame a recibirte, a recibir ese gran amor que tú tienes, porque quiero ser una primicia para ti. En este momento, si tú decides realmente recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, dile: sí te acepto. Y escribe allí en los comentarios: quiero aceptar a Jesús como mi Salvador. Ayúdame. Y hay alguien que te va a llamar, alguien que te va a escribir, alguien que te va a mandar un material para que tú puedas leerlo y comenzar a aprender una nueva vida en fe en Jesucristo. Vamos a orar.